La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues decía José Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Para combatir esa idea, que estamos recordando el aniversario de este gran pensador español, vamos a centrarnos en las turbulencias del mercado, en la alta agitación que seguimos teniendo en el comienzo de la semana. Aquí en directo con nosotros, con ustedes, David Cano, es director general de AFI Inversiones Globales, es socio de Analistas Financieros Internacionales. ¿Cómo está, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estupendamente. Estamos hablando todos de lo mismo, del mercado bajista, de las tensiones con los tipos de interés, con una inflación que es ese terrible monstruo económico que no para de crecer, haciendo apuestas de si estamos viendo o no los picos. Si observamos la renta fija, por empezar por lo que ha mostrado mayor tensión y quizás se nos ha venido adelantando al momento que vivimos, ¿qué nos está diciendo el comportamiento de la renta fija? Bueno, la renta fija estamos teniendo el peor arranque de la historia. Yo creo que ya eso es un dato con pérdidas generalizadas en el mercado de renta fija de entre el 4 y el 8%, depende cuál es la duración del bono. Para que nos hagamos una idea, la caída en el mercado de bonos está siendo más intensa que la que tuvimos en el COVID, por ejemplo, y ahí tuvimos serios problemas de ampliaciones diferenciales, de pérdidas de liquidez y demás. Nosotros estamos ante una situación de estrés muy importante que viene asociado a un repunte de los tipos de interés de entre 100 y 150 puntos básicos, que aunque históricamente se ha podido observar ese tipo de repuntes, no en un periodo de tiempo tan corto. Y es que prácticamente llevamos 4 o 5 meses solo de repunte de los tipos de interés por una magnitud muy importante, que es la reacción a un inesperado repunte de la inflación. Bueno, la inflación no es que haya repuntado de forma inesperada, pero sí la magnitud de repunte y la reacción de los bancos centrales. Por lo tanto, podemos decir que, aunque hoy parezca fácil decirlo, pero hace 4 meses ni de lejos podíamos imaginar que el Bund alemán iba a tocar el 1%, que el bono español iba a tocar el 2%, o que el T-Note americano a 10 años iba a tocar el 3%. Y un repunte de entre 100, 150 o 200 puntos básicos en los bonos, pues provoca esas pérdidas entre el 5 y el 10% que suponen el peor arranque de la historia, y que además viene en un momento malo, porque la renta variable está teniendo unas caídas similares a las que pudimos tener en el COVID, ¿no? Y por tanto, el efecto diversificación pues no está funcionando, porque si estas pérdidas en renta fija estuvieran acompañadas de alzas en las bolsas del 10 o del 15, dices, bueno, pues en una cartera global no pasa nada, ¿no? Pero claro, están sucediendo en un contexto de caídas también muy importantes en la bolsa, con lo cual un panorama para la gestión de carteras muy, muy negativo, ¿no? Muy negativo. Ahora entraremos más en ese detalle, pero David, ¿esto significa que ahora estamos entendiendo los errores supuestamente cometidos por los bancos centrales? ¿Se pasaron de aceleración en los...? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que en esto tienen culpa los bancos centrales de nada. Ya sé que esto es el gran debate y el gran punto de tensión que tenemos. O desde luego, si se equivocaron, ojalá se volvieran a equivocar, porque yo creo que tendrían que hacer exactamente lo mismo. Y es reaccionaron como reaccionaron ante una crisis económica y una incertidumbre económica sin igual, la que tuvimos en primavera del año 20. Yo sé que ahora, por caer en el sesgo retrospectivo, es muy fácil poder decir que el impacto en la economía no iba a ser tan intenso como finalmente fue y que no deberían haberlo hecho. La verdad es que no lo sé. Del actual repunte de la tasa de inflación no sé cuánto se debe a una política monetaria expansiva, y creo que se debe muchísimo más a condicionantes desde el lado de la oferta, los cuellos de botella, lo que está sucediendo con el precio de las materias primas. Evidentemente, no nos íbamos a poner de acuerdo, y yo discuto mucho con muchos economistas y mantenemos, bueno, pues evidentemente mensajes divergentes. Creo que los bancos centrales actuaron bien, creo que evidentemente han tenido que cambiar el ritmo de su política monetaria y tendrán que ir elevando los tipos de interés de forma paulatina, pero sigo pensando que ante un repunte de la inflación muchísimo más asociado a factores de oferta que a factores de demanda, pues el endurecimiento de la política monetaria no debería ser excesivo, ¿no? Y ojalá a partir de ahora los efectos de oferta vayan moderando y vayamos asistiendo a una caída de la tasa de inflación clave. Y aquí es donde evidentemente este es el punto central, que no haya efectos de segunda ronda, porque si los hubiera, entonces sí tendríamos un problema
para la inflación, ¿no? Hablabas del desafío que supone ahora la gestión de las carteras. También lo es para los ahorradores, ¿no? Claro. Porque en un momento de inflación, con la inflación, la tasa dando esos mordiscos, Sí. quedan como pocas opciones y las que hay son muy difíciles, ¿no? Bueno, queda la opción de asumir riesgo, que es la única opción y que entiendo que ahora, además, con unos tipos de interés más altos que hace 6 meses y con unos ratios de valoración en bolsa, desde luego, mucho más atractivos que hace 6 meses, si ya hace 6 meses recomendábamos al ahorrador ir asumiendo riesgo, ir convirtiéndose en inversor, pues ahora todavía más. Aquellos que nos hicieron caso y que se convirtieron en inversores y que ahora dicen, bueno, mi cartera, gracias a tu consejo, está perdiendo entre un 5 y un 10%, pues ¿qué hago? Bueno, también advertíamos en su momento que este proceso podía tener este tipo de volatilidades, que este proceso tiene que ser a medio y largo plazo, y cuando advertíamos los horizontes de inversión tienen que ser 3, 5 o mejor 10 años, era por algo. Cuando decíamos que teníamos que estar dispuestos a sufrir turbulencias, pues era por algo, ¿no? Y efectivamente había que haber advertido muy bien. Creo que no fue un error, creo que es acertado que el ahorrador haya tomado decisiones de inversión. Es verdad que igual lo puede hacer desde un punto de vista más paulatina, las entradas que sean aportaciones periódicas y demás, ¿no? Eso ya es una parte táctica, pero yo creo que al final a invertir se aprende invirtiendo. Sé que los comienzos, cuando uno sufre este tipo de volatilidades, pues no son fáciles, no son cómodos, pero así son los mercados financieros, ¿no? Que presentan estas elevadas dosis de volatilidad. Lo que no se puede pretender es ganar dinero sin sufrir volatilidad, sin sufrir riesgo. Bueno, pues cada uno tiene que medirse las fuerzas, tiene que ver cómo reacciona ante estas caídas acumuladas, que insisto, están siendo muy importantes, están siendo una prueba de estrés seria, y bueno, y comprobar cómo reacciona. Yo sigo pensando que en un contexto como este de una inflación que no se va a mantener en la zona del 8%, pero sí se va a mantener en la zona del 2% en los próximos años, pues evidentemente el ahorrador, si quiere obtener poder adquisitivo, si quiere mantener poder adquisitivo, tiene que asumir riesgo, y el riesgo en ocasiones genera esta volatilidad que hay que aprender a convivir con ella, ¿no? Porque, ¿qué visibilidad tenemos de los meses y de los años que vienen realmente? Aquí hay otro debate interesantísimo entre los economistas y los expertos, ¿no? Claro. Vamos a una zona, a un periodo de estanflación, con bajo crecimiento, incluso con algún trimestre puntual de recesión, como ya hemos visto en la primera lectura americana, con inflación. Muy bien. La verdad es que una vez más a los economistas esto supone un baño, una dosis de humildad. prudencia, de humildad, porque cualquier escenario que se manejaba hace apenas 3 o 4 meses, bueno, pues estamos viendo que hay que redefinirlo, ¿no? Y hay que redefinirlo porque ha habido efectos que eran inesperados, como es la guerra en Ucrania, como ha sido la intensidad del repunte en inflación. Pero si, bueno, voy a atreverme o cuál es el escenario central que tenemos en AFI, y al final el mundo crece. Es verdad que hemos tenido que revisar a la baja las previsiones de crecimiento económico, pero la economía mundial va a crecer a tasas del orden del 3,5%, que no está mal, con una tasa de inflación que debe de ir hacia la zona del 2% el próximo ejercicio. Es decir, un crecimiento nominal del PIB del 5, del 6, que tiene que venir acompañado de crecimiento de los beneficios por acción, pues en la zona del 8 o del 9%, y a pesar de este endurecimiento de la política monetaria, las políticas monetarias siguen siendo expansivas y seguimos viendo que hay un apoyo desde el punto de vista de la política monetaria, pero también de la política fiscal. El gran debate, o uno de los grandes dudas, es qué va a pasar con la guerra en Ucrania, y evidentemente los economistas no nos atrevemos, tienen que ser los geoestrategas quienes nos digan qué es lo que va a suceder. Pero como digo, no hay factores tan negativos como para explicar la brutal caída de la renta variable. En este análisis de las piezas, yo creo que hay ese punto que no termina de encajar, insisto, los beneficios empresariales están creciendo, las bolsas están valoradas a ratios 15, 16, y aunque hayan subido los tipos de interés siguen siendo bajos, la política monetaria sigue siendo expansiva. Sin embargo, David, discúlpame la pregunta provocativa, pero ¿quién va a aportar crecimiento económico? Porque salvo la industria militar, contábamos cómo se está doblando los encargos en fabricación de misiles. Hemos visto hace un rato en China la balanza comercial, importaciones que crecen 0.
en el mes de abril Sí. y exportaciones menos del 4%. Bueno, los datos chinos entiendo que están condicionados y no son del todo fiables por COVID, ¿no? Entiendo que... Hombre, Seguramente. hay motores de crecimiento de la economía. Pero es el país que aporta crecimiento al mundo. Que ha aportado crecimiento al mundo, pero también lo puede aportar Estados Unidos, también lo ha aportado, de hecho, Estados Unidos, y también lo va a aportar el área euro. El área euro tiene por delante el Next Generation EU, tiene un proceso de expansión fiscal que no se nos debe olvidar. Insisto, la política monetaria, la política fiscal siguen siendo expansivas, la capacidad de crecimiento del consumo, evidentemente, si se modera la inflación, pero así debería ser. Porque vuelvo otra vez, la inflación es por el encarecimiento del precio del petróleo. Para que la inflación siga subiendo, si no hay efecto de segunda ronda, el petróleo tiene que seguir subiendo. Si el petróleo se queda aquí, en este nivel, la inflación se va a ir al 0%, ¿no? A lo que voy es que hay margen para el crecimiento del consumo, hay margen para el crecimiento de la expansión, de la inversión, la capacidad, la necesidad de construcción, de infraestructuras, de desarrollo de la inversión empresarial en Europa es claro. La tecnología sigue creciendo. No se nos puede olvidar que hay un montón de proyectos vinculados a la tecnología, que está el cambio climático, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante. Es decir, hay un montón de frentes abiertos en donde se va a crecer y en donde se debe crecer y en donde las condiciones monetarias están claramente favorables para que crezcan. Es verdad, hay incertidumbres geoestratégicas que han podido llevar a la paralización de esos procesos, pero que no se nos olvide, hace 4 meses y hablábamos de dónde se va a invertir, de dónde hay procesos de inversión que están absolutamente en marcha y que se van a poder seguir llevar a cabo aunque los tipos de interés estén en el 2%. O incluso los que estuviesen en el 4 o en el 5%, ¿no? Que se va a crecer algo menos, es posible, pero que el mundo y que el crecimiento de la economía mundial va a seguir siendo dinámico, vamos, yo no tengo ninguna duda. Pues seguiremos leyendo las señales del mercado, intentando interpretar lo difícil que es efectivamente en este momento ver el escenario. Agradecemos mucho a David Cano, socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales, que haya compartido esta visión hoy en Capital Radio. Gracias, David. Es un placer, Luis Vicente. Hasta otra.